preguntarles si tienen algún comentario, alguna pregunta sobre el último trabajo que hicimos ya hace, bueno, más una semana, porque el jueves pasado tuvimos una sesión suspendida por el cambio de actividades del día jueves. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que haya quedado pendiente desde la semana pasada? Profe, ¿se acercan Dígame. evaluaciones ya? Sí, pronto tenemos la primera evaluación de la unidad 1, que justamente la voy a presentar este jueves, y allí les voy a indicar, bueno, en qué va a consistir la evaluación y cuál va a ser el plazo para realizarla. Hoy día espero que podamos hacer dos cosas, justamente dándole de alguna manera un cierre a esta primera parte del curso, o por lo menos dos o tres cosas, en el sentido de que vamos a partir comentando o revisando la última actividad que hicimos la semana pasada, que tenía que ver con el trabajo en el foro a partir de algunas misiones. ¿Se acuerdan de las misiones que yo les propuse realizar? Que no eran otra cosa que algunas preguntas a modo de ejercicio para aproximarse al contenido de las diapositivas que les he pedido revisar. Entonces vamos a partir revisando esos recursos. A partir de lo que ustedes respondieron en los foros, yo he retroalimentado alguna de sus respuestas o alguna de las respuestas generales a los foros. Y luego, a partir del último de los ejercicios que hicimos, vamos a hacer otra actividad semejante asociada al desarrollo de algunas habilidades de investigación científica, aprovechando una simulación, un recurso virtual que podemos utilizar. Eso va a ser, espero, en la primera parte de la clase, y en la segunda parte vamos a hacer una revisión, una recopilación de las principales eh, ideas o temáticas que espero que ustedes tengan presente en la revisión, en el estudio de esta unidad. Entonces, en nuestra primera parte, después de la revisión de comentar el trabajo en el foro, vamos a hacer este ejercicio con un par de simuladores virtuales, y luego la segunda parte, la recapitulación de la unidad 1. Esa segunda parte va a ser un trabajo más expositivo y, por supuesto, abierto al diálogo, a las preguntas que ustedes quisieran formular si es que tuvieran alguna duda. Recordando entonces lo que estuvimos trabajando el lunes pasado, avanzamos en 5 ejercicios, 5 preguntas que trataban de darle cobertura a algunos de los contenidos que estaban presentes en las diapositivas que yo les había pedido revisar hasta el momento, y que abordaban o dan cobertura a la pregunta acerca de el origen de los organismos vivos o de los seres vivos, luego su clasificación y su diversificación. Y finalmente una pregunta asociada al desarrollo de las plantas en particular, pero centrada más bien en el desarrollo de algunas habilidades científicas. Entonces, a modo de síntesis, quería recordar algunas de estas preguntas y tal vez comentar o retroalimentar las ideas principales que habría que tener presentes. Por supuesto, si alguien tiene algún comentario, pregunta, duda sobre lo que estoy diciendo, lo puede plantear directamente con el micrófono o por el chat, ¿ya? Esta era la primera pregunta. Yo en general retroalimenté todas sus respuestas, o la mayoría de las respuestas que están en el foro en torno a esta primera misión. Y básicamente lo que yo espero que ustedes aquí hayan podido hacer era revisar algunos de los antecedentes que revisamos, que vimos en torno a las distintas respuestas y
y exploraciones que se han hecho históricamente en torno a la pregunta sobre el origen de la vida, partiendo con algún autor que mencionamos como antecedente, ¿cierto? Que fue el caso de Aristóteles, que de alguna manera recopila o sintetiza el conocimiento de su época, que desde este punto de vista o en esta temática se inclinaba preferentemente por la idea del origen espontáneo de la vida. Esto es, la idea de que los seres vivos se podían originar de manera espontánea a partir de la materia inerte. Por cierto, en esta época de Aristóteles, estamos hablando de hace 2500 años más o menos, y todavía durante muchísimos siglos más adelante, solo se tenía conocimiento de los seres vivos, entre comillas, superiores, aquello que se podía observar a simple vista, digamos, porque no se disponía de instrumental científico para acceder al mundo microscópico. Y eso fue así incluso en el trabajo de Van Helmont en el siglo XVII, quien todavía sostenía la idea del origen espontáneo de la vida, de la teoría de la generación espontánea. La gran diferencia entre estos dos autores, o estos dos investigadores, es que Van Helmont en el siglo XVII ya se está incorporando, es parte, en cierta manera, del desarrollo de la ciencia moderna, de la ciencia más o menos como la conocemos hoy día, basada en la búsqueda de evidencia para dar sustento a una posición y para responder preguntas en torno a los fenómenos. En el caso de Aristóteles estamos todavía en una época preliminar a la investigación científica como la conocemos actualmente, en una época en la cual predomina lo que llamaban la filosofía de la naturaleza, y por lo tanto no se desarrollaba todavía, por ejemplo, la actividad experimental o los métodos empíricos para recabar evidencia y para sostener algunas hipótesis o defender hipótesis. Se recurría más bien a los sentidos directos, ¿cierto? A la percepción directa como antecedente y al ejercicio de la deducción racional. Pero fíjense cómo en el siglo XVII la idea de la generación espontánea todavía estaba presente, y eso comienza a ser cuestionado ya en esa época científica. Un personaje que no incluye en esta secuencia, pero que es muy relevante, quien estudia la generación espontánea, entre comillas, ¿cierto? Pone en cuestión la idea de la generación espontánea de moscas o de gusanos en carne que se descompone, que es Antonio Redi. Hace un diseño experimental para poner a prueba la idea de la generación espontánea, y justamente lo que él encuentra es que cuando la carne está protegida, que no tiene acceso, digamos, a ella no tienen acceso otros organismos como las moscas, entonces no aparecen larvas que se puedan apreciar. Y por lo tanto su deducción es que la generación espontánea no es una hipótesis aceptable. Sin embargo, era todavía incipiente el desarrollo de Leeuwenhoek del microscopio, que vino a cambiar significativamente la perspectiva de la época, porque si hasta ese minuto solo se podía observar el comportamiento de seres vivos de gran tamaño, con la invención del microscopio aparece un nuevo mundo, que es el mundo de los microorganismos, y entonces las preguntas que el propio Van Helmont y que el propio Redi respondían respecto de los seres superiores, los seres vivos de mayor tamaño, comenzaban a ser planteadas también para el mundo microscópico, cuando ya se reconoce la existencia de estos microorganismos. Y entonces eso se vincula con el trabajo de Needham, de Spallanzani y finalmente de Pasteur, quienes en una serie histórica, diríamos, de diseños experimentales para poner a prueba la hipótesis de la generación espontánea, pero en el mundo microscópico, finalmente concluyen con el trabajo de Pasteur, quien de manera bastante taxativa concluye que si es que no hay presencia
previa de otros organismos, de otros microorganismos, entonces no se desarrollan nuevos seres vivos, refutando de una manera bastante definitiva la idea de la generación espontánea, no solo para el mundo macroscópico, como lo había hecho Antonio Redi, sino también para el mundo microscópico, es decir, para la idea de la vida a nivel microscópico. Yo diría que esos son los dos cambios principales que van ocurriendo en esta secuencia, desde Aristóteles a Pasteur. Por una parte, la refutación del origen de la vida como un fenómeno espontáneo, y por otra parte, la extensión de la idea o de la noción de lo vital desde lo macroscópico a lo microscópico. En general, bueno, los grupos acá todos respondieron en esa misma dirección y mostraron evidencia, como yo les había pedido, una fotografía de microorganismo desarrollándose en algún alimento. Hay buenos ejemplos de esas colonizaciones de hongos en el caso de los alimentos. Luego les planteo otra pregunta que tenía que ver con el contraste del trabajo de Needham y de Spallanzani, ambos investigadores que ya los podemos situar propiamente en la época del desarrollo científico, siglo XVII propiamente, y básicamente los dos investigadores todavía están explorando, cuestionando, viendo la manera de darle soporte o de rechazar la idea de la generación espontánea. Lo hacen con diseños experimentales en los cuales pueden observar la presencia o ausencia de microorganismos, básicamente lo que llamaríamos caldos de cultivo de hongos. Needham encuentra que la generación espontánea es plausible. Sin embargo, Spallanzani cuestiona el diseño experimental o el trabajo experimental de Needham. Le parece que su trabajo no fue suficientemente riguroso porque se pudo haber contaminado las muestras de caldo que él utilizaba, y concluye todo lo contrario. Es decir, Spallanzani concluye que en un caldo no van a aparecer microorganismos si es que este está sellado y por lo tanto no está expuesto al ambiente. Básicamente, Spallanzani sostiene la idea de que los microorganismos proliferan o se propagan a través del aire, sosteniendo la idea de que un organismo siempre proviene de otro, que es la idea que finalmente va a asentar definitivamente Pasteur con un experimento, con una serie de experimentos muy semejante a los que realizó Spallanzani. También aquí las respuestas de los distintos grupos fueron bastante adecuadas, coherentes con lo que les acabo de mencionar. Lo mismo apareció en esta pregunta 3, sobre la misión 3, que es lo que podíamos identificar como elementos comunes de estos dos organismos. Una especie de gato, un gato común, un gato doméstico, cuyo nombre científico es Felis silvestris catus, en comparación con este otro tipo de organismo, como diríamos un tipo de forma de vida muy distinta a la del gato. En este caso, también un hongo, como el que podríamos encontrar en un queso Roquefort, un hongo conocido con el nombre científico de Penicillium roqueforti. ¿Qué pueden tener en común estas dos especies tan diferentes? Bueno, lo que esperaba en esta pregunta, es como la mayoría de ustedes lo hizo, es reconocer que se trata de dos especies de seres vivos y por lo tanto comparten algunas de las características básicas o de los procesos basales que constituye a un ser vivo, como el hecho de tener un proceso de nutrición, de metabolismo, de relacionarse con el ambiente y también de reproducirse, por ejemplo, o de estar compuestos de células. También aquí vimos que el trabajo de los grupos fue preciso y en general las respuestas iban en la dirección correcta. Además les pedía dejar fotografías de organismos que pertenecieran a reinos distintos, haciendo alusión a la clasificación de los seres vivos en dominios, reinos y luego una serie de niveles taxonómicos. En este caso, la gran mayoría de los grupos
coloco como ejemplos una planta que pertenece al reino animal y algún tipo de, perdón, al reino de las plantas y algún tipo de animal doméstico que por supuesto pertenece al reino de los animales. En la misión 4 sí encontré más dispersión en sus respuestas, y yo diría que aquí hubo mayor confusión en torno a cómo desarrollar este ítem. Aquí la pregunta es, ¿qué especies de hongos podríamos encontrar en esta rebanada de pan? La rebanada de pan muestra un pan con varias manchas de distinto color. Decimos que es un pan que tiene moho. Y eso fue la idea que utilizamos en un par de ejemplos anteriores, en los ítems anteriores. Pero la pregunta aquí es, ¿hay especies distintas de hongos que están presentes en este pan con moho? Entonces, ¿qué queremos decir o a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de moho, cuando hablamos de hongo, cuando usamos la expresión especie o cuando distinguimos géneros? ¿Cómo se relacionan estos cuatro términos? Era la pregunta inicial, explicar cómo se relacionaban ellos. Y una vez hecha esa distinción, entonces identificar o mencionar especies de hongos que uno podría eventualmente encontrar en esta rebanada de pan. Eso requiere entonces aproximarse a algunas nociones básicas sobre clasificación de los seres vivos, especialmente a los niveles de clasificación taxonómica, y por lo tanto reconocer por lo menos el nivel de reino, el nivel de género y el nivel de especie. Yo ahora publiqué una respuesta en este foro, espero que sirva de retroalimentación para que ustedes paren con el ejercicio que hicieron. Habían algún par de referencias que yo les había puesto a modo de consulta para que trataran de construir esta respuesta, pero básicamente lo que tenemos que decir es que cuando hablamos de los hongos, entonces por supuesto estamos hablando de un tipo de ser vivo. Es un ser vivo que está compuesto por células, por supuesto, células que tienen núcleo, por lo tanto son células eucariotas, y básicamente los hongos pertenecen a una gran clasificación de seres vivos que corresponden a un reino, también denominado reino fungi. Así como tenemos el reino de las plantas y el reino de los animales, en el caso de los hongos tenemos el reino fungi. ¿Por qué los hongos no son como las plantas? Básicamente porque los hongos no tienen la capacidad de producir su propio alimento, entonces no pueden ser clasificados como una planta. Las plantas producen su propio alimento, son organismos heterótrofos y constituyen el reino de las plantas. Los hongos no tienen esa cualidad, necesitan alimentarse de otros seres vivos, en particular se alimentan de desechos o de material en descomposición. Por lo tanto, son seres heterótrofos, mientras que las plantas son autótrofas. Y a diferencia de los animales, los hongos poseen en sus células diríamos, una capa protectora que corresponde o que es muy semejante a la pared celular que tienen las células de las plantas. Entonces, por una parte se alimentan de otros, al igual que los animales, y a diferencia de las plantas, y por otra parte tienen células parecidas a las de las plantas, pero distintas a las de los animales. Entonces, en ese sentido, no constituyen parte de ninguno de esos otros dos reinos, sino que constituyen un reino independiente. Ahora, ese gran reino de los hongos, donde hay una gran cantidad de especies, se habla de hasta 300.000 especies de hongos, tal vez más, se subdividen en tres grandes grupos, básicamente diferenciadas en términos de la cantidad de células que los componen. Las levaduras, por una parte, que en general son hongos unicelulares. Los mohos, que son hongos que tienen un tipo de crecimiento característico, que crecen básicamente de manera como a modo de filamentos, y por eso son multicelulares, aunque también hay algunos unicelulares.
y lo que llamamos setas, o hongos que crecen en forma de setas, que es lo que habitualmente encontramos en el jardín, por ejemplo, en forma de lo que llamamos champiñones o callampas. Entonces, cuando hablamos de mohos, estamos hablando de un subgrupo o una subdivisión del reino de los hongos. Como es un subgrupo, entonces dentro de este subgrupo de los mohos hay una gran cantidad de tipos de hongos distintos también. Y dentro de ese subgrupo, un nivel intermedio de clasificación taxonómica es lo que se llama género. El género es una especie de también agrupación basado en ciertas características comunes que tendrían distintos tipos de hongos. Y por supuesto, esto requiere un estudio muy riguroso y no está del todo resuelto. Es una discusión abierta muchas veces las propuestas de clasificación en grupos y subgrupos. Pero en la bibliografía uno puede encontrar más o menos algunos listados de géneros posibles de hongos que se utilizan a nivel taxonómico para distinguir justamente esta subdivisión. En la referencia que yo les dejaba se mencionaban estos géneros. Por lo menos 11 géneros distintos, es decir, son 11 subgrupos de mohos que uno podría identificar. Y bueno, una de las dificultades que tiene este reino de los hongos es que hay una gran diversidad y como son microscópicos, entonces son en general difíciles de investigar y difíciles de distinguir. Y todavía se requiere mucho estudio para hacer una clasificación más precisa o más rigurosa, y en ese sentido hay harta discusión en torno a cómo se clasifican e identifican los distintos tipos de hongos. De aquí que muchas veces aparecen mencionadas en algunas referencias los hongos que uno puede encontrar en los alimentos simplemente con el nombre genérico, por ejemplo, Penicillium. Sin embargo, cuando hablamos de Penicillium, solamente estamos refiriéndonos al grupo de hongos que uno podría encontrar dentro de este conjunto que tiene ciertas características compartidas. Y dentro de cada uno de estos géneros hay una gran cantidad, una gran diversidad de especies. Las especies son, en este caso, tipos de hongos específicos, particulares, que tienen características morfológicas y características genéticas propias y distintivas. Es el último nivel taxonómico, el último nivel de clasificación, es cuando logramos identificar a una especie. Pero aún así todavía hay discusión en algunos casos porque algunos investigadores proponen la distinción de subespecies, por ejemplo. Pero esa es una discusión todavía abierta en muchos casos. Desde el punto de vista biológico, el nivel en el cual uno distingue un tipo de ser vivo de otro es el nivel de la especie. Bueno, y así entonces es que cada uno de estos géneros incluye una gran cantidad de especies distintas de hongos. En particular, en la rebanada de pan, lo que se suele reconocer es la presencia de hongos que pertenecen a algunos de los géneros mencionados, por ejemplo, a estos tres: al género Cladosporium, al género Penicillium, al género Rhizopus. Ahora, si queremos identificar las especies que se encuentran, que uno podría encontrar, me parece que son harta diversidad de especies, pero no están muy bien identificadas, digamos, por lo que les decía, la dificultad para distinguir unos de otros. Sin embargo, algunas que uno puede reconocer o encontrar en la literatura, en las referencias, es cuando se habla del hongo, el hongo negro del pan, por ejemplo, habitualmente se refieren a esta especie, a una especie del género Rhizopus, que se identifica con el nombre del género, como si fuera primer nombre, y segundo nombre o apellido, si ustedes quieren, con la denominación de la especie, que lo identifica de manera única. Y entonces tenemos el Rhizopus stolinofer. Este sería un tipo de hongo en particular, que uno podría encontrar en la rebanada de pan, y por supuesto en otros alimentos, porque son organismos que proliferan en general en
en los alimentos, como las verduras o los cereales, etc. Otra especie que pertenece a otro género, conocida comúnmente como el hongo rojo del pan, que se denomina científicamente Neurospora cytophila. Fíjense que aquí Neurospora corresponde a otro género distinto del Rhizopus. Rhizopus es un grupo de hongos, por lo tanto un género en particular. La Neurospora es otro género. Dentro del género de Neurospora hay varias especies de hongos, en particular una especie determinada es la Neurospora cytophila, que corresponde al hongo rojo del pan. Otro posible hongo o especie de hongo que pertenece a otro género, el Aspergillus niger, por ejemplo. Ahí tendríamos 3 casos que eventualmente uno podría encontrar en una rebanada de pan o en algunos otros alimentos que tenemos habitualmente en nuestra cocina, en nuestra casa. Ustedes pusieron varios ejemplos de frutas, por ejemplo. Estos tipos de hongo habitualmente proliferan en esos alimentos también. U otras especies de penicillium, etc. Yo diría que entonces más o menos, ahí están los 3 o 4 niveles de distinción que espero que ustedes logren dominar, no tanto en relación con los hongos, ¿no? No se trata aquí de ser expertos en los hongos o en taxonomía, sino tener una visión, una comprensión acerca de cómo la diversidad de organismos vivos tienen se pueden organizar de cierta forma. Y esa organización es lo que conocemos como taxonomía de los seres vivos, o órdenes taxonómicos, dentro de los cuales los más relevantes son el reino, el género, la especie. Nos quedan 10 minutos de esta primera conexión. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. María me pregunta en qué otra cosa se parece a la célula vegetal. Bueno, no podría decirlo con precisión, María, en este momento. Tal vez podríamos hacer una revisión más detallada de la comparación entre célula fungi y célula vegetal. Por supuesto, son células eucariotas en el sentido de que tienen núcleo, tienen material genético, tienen organelos en su interior, pero dado que no tienen la capacidad, en el caso de los hongos, para producir su propio alimento, entonces no van a realizar fotosíntesis. Y por lo tanto, entonces no van a tener algunas de las estructuras que sí tienen las células vegetales, como los cloroplastos, por ejemplo, que son de alguna manera las fábricas donde ocurre la fotosíntesis en las plantas. Entonces, en términos estructurales o morfológicos, sin duda la célula fungi, en comparación con la célula vegetal, van a ser muy semejantes, porque tienen un funcionamiento como el de todas las células, en el sentido de estructura básica funcional del ser vivo, ¿no? De células que son capaces de dividirse y por lo tanto reproducirse, que tienen capacidad de transmitir el material genético, que concentra o que condensa toda la información estructural del ser vivo. Tiene un material que llamamos citoplasmático, donde se encuentran los órganos internos de la célula, los organelos internos de la célula. Pero la gran diferencia justamente radica en su incapacidad, en el caso de la célula fungi, para producir alimentos, es decir, para realizar fotosíntesis. Voy a proceder entonces a mirar la pregunta 5, que vamos a comentar en breve, porque la vamos a relacionar con la actividad que vamos a realizar a continuación.
En esta pregunta 5, yo les pedía que reflexionaran en torno a un diseño experimental o una investigación. A modo de contexto, les planteaba una pregunta de investigación explícitamente. ¿Cómo influye la cantidad de luz en el crecimiento de un moho? Y luego, para responder a esta pregunta, planteaba una posible respuesta, una hipótesis. Un moho crece y se expande más rápido sobre una rebanada de pan expuesta a la luz, en comparación con una rebanada de pan que se mantiene en la oscuridad, teniendo ambas rebanadas la misma humedad inicial y estando a una misma temperatura. Entonces les pedía que abordaran estas 6 preguntas, que están por supuesto muy relacionadas y que espero les sirvieran para llegar a proponer finalmente un diseño de investigación. De eso se trataba, como pensar de qué manera uno podría investigar empíricamente esta pregunta, de qué manera se podría llegar a responder de manera empírica. Y algunas de esas preguntas iniciales apuntaban a identificar en primer lugar variables que están presentes en esta investigación. Y aquí quiero pedirles ayuda a ustedes para que me ayuden a ir dando la respuesta a esta misión e irla revisando. Pero creo que nos quedan pocos minutos de la conexión. Me gustaría, si alguien me puede decir cuántos minutos nos quedan antes de que finalice esta sesión de la grabación. 5 minutos. Ah, ya, muchas gracias. Podemos comentar en estos 5 minutos entonces estas 2 primeras preguntas. ¿Qué variables dirían ustedes que están presentes en esta pregunta de investigación y en esta hipótesis que se formula para responder a la pregunta? ¿Cuáles dirían ustedes que son las variables que están presentes? O que se están mencionando. ¿Alguien tiene alguna sugerencia? Dana plantea el tiempo como una posible variable. De acuerdo, efectivamente el tiempo puede ser una variable en la investigación. ¿Alguna otra? Una condición básica, clave, Javiera plantea también humedad. De acuerdo, Javiera, muy bien. También podríamos considerar la humedad como una variable. Camila plantea el ambiente. Habría que precisar a qué nos referimos cuando nos referimos a ambiente, Camila, para poder hablar de una variable, porque sin duda el ambiente incluye una serie de características. Daniela plantea luz, Carolina agrega temperatura. Muy bien, efectivamente. Podríamos incluso, por ejemplo, decir que la luz es parte de un rasgo del ambiente. Entonces, allí es importante ser más preciso en de factores que inciden en el fenómeno. En este caso, han mencionado varios: humedad, luz, temperatura, tiempo. Están presentes en